Además, tenemos una propuesta que tienen que tener muy presente para los próximos días. 29 de septiembre, apunten esta fecha porque se estrena Mirando al cielo. Soy José Sánchez del Río. Y en nuestra mesa, precisamente, nos acompaña Laura Díaz, que es productora de esta película, y Antonio Peláez, que es el director. Muy buenas tardes a ambos. Hola, muy buenas encantados. tardes. Bueno, contadnos un poco, ¿quién es José Sánchez del Río? La historia hay que remontarse a 1927 para conocer la extraordinaria historia que hay detrás, ¿no?, de esta película. Bueno, sí, la historia surge en tiempo de la persecución religiosa en México, durante los años que tú nombraste, del 26 al 29, y fue un movimiento espontáneo que surge de la gente en diferentes partes de México. El objetivo era defender su fe, defender a la Iglesia, y han surgido muchos personajes, muchos mártires a partir de esa fecha, porque el gobierno actuó de forma muy dura contra todos aquellos que abiertamente defendían su fe. Y José Sánchez del Río es uno de tantos, ¿no? Pero muy especial porque fue un niño que se enlistó, incluso junto con sus dos hermanos y en contra un poquito de la voluntad de sus padres, para defender su fe. Y lo hizo de una forma especial porque nunca quiso tomar las armas y le decían el Tarcisio del regimiento, ¿no? Por un acto heroico, él es capturado, llevado a su pueblo natal y ahí es juzgado precisamente por su padrino de primera comunión, que era un diputado federal, y es el que da la orden de su ejecución, ¿no? Entonces es un conflicto dramático, pero al mismo tiempo muy bonito por toda la coherencia de vida de este chico, ¿no? Bueno, ha sido un verdadero éxito en Estados Unidos. Se estrenó en más de 700 salas, si no me equivoco, y se coló incluso en el top 10. Sí. Y aquí en España esperemos que también se produzca, que se estrene el próximo día 29, porque además venimos a hablar en este programa hace apenas unos minutos de que vemos muchísimas películas y muchísimo contenido que surge ahora por esa moda de mostrar los casos reales de diferentes sucesos, y quizás deberíamos premiar o incluso valorar mucho más contenido de este tipo, ¿no? Yo invertiría lo que he dicho sobre Netflix hace unos minutos, pues ese está el lado contrario. Es decir, hay personas que, como Laura y Antonio, que se dedican a hacer obra intelectual, obra cinematográfica, obra gráfica, que hace a que aquellos que asisten a verla sean mejores. Tú puedes, después de leer algo o después de ver algo, ser mejor, un poco peor. Yo digo mucho mejor, pero un poco mejor, un poco peor. Bueno, la historia de José Sánchez del Río, de San José Sánchez del Río, porque fue beatificado por Benedicto y luego canonizado por el Papa Francisco, la historia de este chico es la historia de un héroe y de un santo. Es la historia de un hombre que con 14 años se comporta como un verdadero hombre, que defiende su fe, que se planta, como se plantaron los cristeros en el año 26, se planta frente a la famosa ley Calles, del presidente Calles, que acotaba digamos, el ejercicio público de la religión católica en un país donde hay alguien que es todo para ese país, que es la Virgen de Guadalupe. Entonces, el mexicano, que es profundamente cristiano, profundamente católico, profundamente guadalupano, pues se enfrenta, por cierto, luego los propios, o algunas de la jerarquía de la Iglesia, los propios obispos les dejan tirados a aquellos que habían dado más la cara, y este chico tiene un momento, que yo creo que en la película está relatado sublime,
de forma sublime, que es cuando los soldados le tallan, le cortan la piel de las plantas de los pies y le hacen caminar sobre sus pies hasta el patíbulo, ¿no? Con los pies sangrantes, ¿no? Bueno, la historia, yo por lo que he visto de las imágenes que he visto, está maravillosamente tratada y tiene una perfección artística formidable, pero es que es tan maravilloso, tan preciosa la historia de este San José Sánchez del Río, que de verdad, en vez de estar en Netflix, pasaros a José Sánchez del Río mirando al cielo y a partir del 29 de septiembre a todos los cines que podáis, donde estéis en vuestra tierra, a ver esta película, porque es espectacular. Pero yo entiendo lo de Netflix en el sentido de que está a favor de viento, con lo cual el objetivo es muy fácil, que es recaudar dinero y forrarse. Eso es. No entiendo la motivación de la productora aquí. Pues aquí la motivación es tocar muchos corazones, ¿eh? Es que la historia de este pequeño, que es un joven de 14 años, como decíamos, que llegue al corazón, que veamos de lo que es capaz una persona cuando cree en algo, ¿no? El estar dispuesto a dar todo cuando tú tienes una convicción de lo que crees, ¿no? Que ese fue el caso de José, que fue capaz de dar la vida por defender lo que él creía, ¿no? Que él tiene una frase muy importante que dice: nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo, ¿no? Y yo veo lo que se le veía venir y no estaba fácil. Sin embargo, para él, pues su motivación era llegar al cielo, ¿no? Y fue capaz de todo para hacerlo. ¿Y esperabas el éxito en Estados Unidos? Pues nos sorprendió, nos dio mucho gusto, porque es como un milagro, ¿no? Fue algo sensacional el haber tenido pues a tanta gente, el haber estado en el segundo lugar de... Bueno, habéis tenido además 2 películas, Sounds of Freedom, de Eduardo Verástegui, y la vuestra, que han sido un éxito clamoroso, ¿no? Sí, yo creo que es un indicador de que la gente quiere ver estos contenidos, ¿no? De que muchas veces los medios no nos dan las opciones. Claro. De libertad para escoger, ¿no? Y estos contenidos pues atraen gente, ¿no? Y por alguna otra cosa no han tenido la exposición que incluso podían, como usted decía, ¿no? Responder a un beneficio económico para los medios y para las salas, porque hay gente que está sedienta de estos contenidos, y si son históricos, si son reales, pues más. Y eso fue una prueba, yo creo que ha sido una prueba de que ahora que se presentan historias verdaderas, historias que conmueven, de héroes reales, no de ficción, como en la mayoría de los que vemos actualmente, pues la gente, me gustó mucho lo que tú dijiste, Julio, sale con deseo de ser mejores del cine, ¿no? Te dan una nueva vida, una nueva esperanza, y eso creo que es una gran responsabilidad para todos los que estamos en los medios de comunicación, ¿no? Porque el cine o la televisión tienen un gran impacto que cambia las conductas de los seres humanos, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad el tipo de contenido que se puede manejar. Bueno, los mismos cristeros, que fueron un ejemplo de resistencia, porque la cristiada no acaba en el año 29, dura prácticamente hasta el año 40, en el que Lázaro Cárdenas, el presidente mexicano, modifica la ley, cambia la ley y concede efectivamente la libertad religiosa en México, ¿no? Es decir, pero eso fue el fruto de la resistencia y de la muerte heroica de muchísimos mexicanos, ¿no? Ya saben lo que dicen los mexicanos, a mí me encanta, yo siempre lo repito aquí: si tú quieres hacerle reír a Dios, pues cuéntale tus planes. Sí, cambian los planes, pero... Con respecto a lo que es el cine en general, es una enorme lección para aquellos directores y productores que están sacando unas películas tremendas que hacen daño, que perjudican, y que cuando le dices por qué se ha hecho eso, es porque el público lo demanda. No es cierto. El público también, o mucho más, demanda películas como la que vosotros presentáis, porque siempre que hay una buena película ejemplarizante, se abarrotan los cines. Entonces, ojalá se sigan haciendo. Ojalá. Bueno, no aparecen santos todos los días. Supongo que sabéis que aquí en Madrid vive una sobrina nieta
de José Sánchez del Río. Ya la de San José conocemos, Sánchez a del Río, Paulina. que Sí, es la sí, sí. mujer de Javier Ortega Smith. Sí. Qué maravilla. Sí, la conocemos, fue una gran experiencia para nosotros y creo que para ella también, por lo que nos manifestó. Y ahondando un poquito con lo que se decía, ¿no? Para nosotros, el traer una película de México, Claro. que busca esa forma como una respuesta a la evangelización que recibimos de España, es maravilloso, Pues ¿no? se Porque es criticó, un tanto se fruto critica. que se ve de un trabajo maravilloso que se hizo durante ese periodo de hace 500 años, la conquista, ¿no? Y que ha dejado en México una huella, pues que ahora la identidad de México, como decías bien, es guadalupana, ¿no? 100%, y viene de ese fruto de la evangelización y del tiempo de las apariciones en Bueno, México. aquí no hay mucho conocimiento del tema de la Virgen de Guadalupe, No. pero cuando te metes en Sí, el tema de la Virgen de Guadalupe, yo tengo el esa manto, medalla. las pupilas, la temperatura de ese... Bueno, Sí. es que dices... pues, Y no esos sé, son Pero los... ha dicho- algún día alguien tiene que venir a contárnoslo, ¿no? Para que... Has ¿Sabes? dicho Lo- una frase, o habéis dicho una frase increíble y ejemplarizante. Lo que se puede hacer cuando se cree en algo. Si se me permite que lo traslade a otro campo, nosotros estamos viviendo el lado contrario. Lo que se puede hacer si no se cree en nada Sí. y se tiene mucho mando y se tiene poder. Nosotros estamos viviendo en estos momentos eso. Y muchas veces la culpa está en la ignorancia de la gente, o sea, que no se mete en temas trascendentales, ¿no? Rara vez leen pues la Una misma, lección. los mismos evangelios, la Biblia, o sea, cosas que hablan de la trascendencia del ser humano y parece que son temas que han quedado atrás. Y es cuando uno se adentra un poquito en ese tipo de conocimientos, se le empiezan a aclarar muchas puertas, muchas ventanas, ¿no? Y que van relacionadas hacia la felicidad del ser humano y también hacia el beneficio de toda una sociedad, ¿no? O sea, el promover este tipo de Pues hace falta. contenidos Y mucho. ayuda a una sociedad y un país, ¿no? Y los contenidos contrarios pues La perjudican. degradan. Claro, Laura y pues. Antonio, ¿tenéis proyectos para una nueva película? ¿Qué Ay. otras películas habéis hecho? Contanos algo de vosotros. No, bueno, de la hablando productora de y la del Virgen de director. Guadalupe, hemos hecho un docudrama sobre la Virgen de Guadalupe, Un docudrama. ya hace algunos años, pero ahorita que hablabas del manto y de las pupilas y de todo esto, a mí lo que más me gusta de la Virgen de Guadalupe es el acontecimiento guadalupano. Y un sacerdote nos decía, si para mí ahorita el manto se borrara, no tendría la menor importancia, porque el verdadero milagro de la Virgen de Guadalupe fue el acontecimiento que fue la conversión de todo México, ¿no? Claro. De todo México en el momento histórico de España y de México que se unieron y la Virgen aparece, es cuando la Virgen aparece y le da forma a todo lo que los evangelizadores que estaban allá estaban tratando de hacer entender a los indígenas. La Virgen les habla con su presencia, les habla y los convierte instantáneamente. Porque ¿no? el manto, Entonces, a fin de cuentas, es un códice, no se entiende, o sea, no es tanto la figura fotográfica, además es un códice que se tiene que saber interpretar. Y el documental que hicimos precisamente no habla tanto de los inexplicables que tiene el manto, porque son muchos, ¿no? Como tú decías, ¿no? Cómo fue pintado, por qué no se había deteriorado, ¿no? Se han hecho pruebas y en 25 años ese tipo de tela se destruye, ¿no? Y ya lleva casi 500 años, sino el documental se basa en el por qué se aparece la Virgen de Guadalupe en México en ese tiempo trascendental donde España llegaba, sí, a conquistar, pero principalmente con el deseo de evangelizar, ¿no? ¿Qué hay en las pupilas? Vamos a dejar a nuestros espectadores. en las pupilas tenemos a 13 personas, ¿no? Con unos microscopios pupila, maravillosos. yo Pensé que había menos. Yo pensé en que la estaba- pupila Puede detectar a Estaba Juan 13 Diego. personas. Se detecta está la una imagen que está familia. viendo. Sí, sí, ya. Sí. La tecnología actual lo permite, obviamente, ¿no? Antes era imposible darse cuenta de eso, pero la Sí, pero es que tecnología... la tecnología actual no sé si permite hacerlo. Permite verlo, pero no sé si hacerlo. Ah, Pero bueno, claro, sí, efectivamente, ¿no? Y lo curioso es que las imágenes están en ambos ojos y corresponden a toda
óptica. ¿Cómo se llama el documental este? Se llama 1531, la historia que aún no ¿Dónde termina. se puede encontrar, Antonio y Laura? ¿A dónde vamos a parar? A 1531. ¿Dónde se puede encontrar ese docudrama? Está en YouTube. Te lo hacemos llegar. Sí, nos lo hacéis llegar. Family Play. ¿Ah, sí? Sí, ahí está en Family Play. ¿Podríamos Qué bien, emitirlo qué aquí? ¿Hay alguna posibilidad de que se pudiera emitir Claro. aquí en la Sí. televisión? Sí, Claro, sí, sí, sería claro que sí. formidable. ¿Ah, sí? Y sin Sí. ningún compromiso de ningún Julio No estaría y nada mal, Alba. Oye, vaya. Por eso le he preguntado. Muchas Carmen. gracias. ¿Qué duración tiene? 73 minutos. Bueno, contad con que lo vamos a emitir, si nos lo hacéis llegar. Sí, claro Lo que vamos sí. a emitir Mira, en esta tele con mucho el gusto. traer Y además, temas- para que demos digamos, un pase hacia la película. ¿no? Carmen. Sí, El traer temas como estos, que le dan tanto valor pues, a las creencias, a la verdadera fe, es muy importante. Pero hoy, a mí, perdóname, que vaya otra vez al terreno de la política y a lo que está ocurriendo en nuestro país. Habéis traído a unas personas que hablan un maravilloso idioma español. No necesitamos pinganillo ni traductores. Pues queremos que nuestro idioma sea cada vez más universal y que no nos lo dividan en nuestro país, respetando todos los idiomas. Pero el oficial de España es el que vosotros habláis, que además lo habláis maravillosamente. No, hombre. Como Bueno, a todos mí me los- gustaría un poco... No, tenéis un buen español, muy buen gracias. español, diferente acento, pero Sí, magnífico me gustaría español. nada más como decir que Qué orgullo así como la para Virgen de nosotros. Guadalupe, perdón, Y acabas de citar el 1500. ¿Quién quiere borrar nuestra historia y engañar a la gente que no conoce Sí. nuestra historia? Vosotros sois parte, hijos de esa historia. Bueno, México y toda Latinoamérica, España es, y le llamamos así, la madre patria, porque así es y así lo sentimos, y no únicamente por la cultura recibida, Claro. sino por el cariño que se mantiene entre los dos países, aunque el gobierno de México ahorita no apoya mucho ese tipo de cordialidad, ¿no?, que existe y que es real y que nunca va a poder acabar. Tal como va la cultura woke, nos vais a Esa acabar amistad. llamando la padre matria. Laura quería añadir algo. yo quería unir a la Virgen de Guadalupe con José Sánchez del Río, ¿no? Porque él dio su vida gritando "Viva Cristo Rey" y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Fíjate. Entonces, Bonito. Pues así. como decía Julio, en México somos cristianos y somos guadalupanos, ¿no? Y José Sánchez del Río, que es un gran héroe, una persona coherente, un joven que fue capaz de todo, para él la Virgen de Guadalupe era alguien importantísimo, ¿no? Como lo es para todos los mexicanos. Pues aquí dejamos entonces esta entrevista, Laura, Antonio. Muchísimas gracias por contrario. estar aquí. Les deseo muchísima suerte, que seguramente será Los un esperamos éxito. en el cine a partir El del día 29. No tengáis ninguna duda. Aquí El en Madrid, 29, ¿en qué cine iremos. sabéis se va? Pues En mira, Madrid, si exhibir la entran a película. mirandoalcielo.es, ahí están todos los cines en donde están. Ahí están, .es. aparecen todos en España, supongo, Sí, ¿no? vamos a estar en todo España, esperando que cada día se aumenten más cines para Bueno, si ir a tenéis que verla. venir la semana que viene, volvéis, ¿eh? encantados. encantados. O sea Un placer. Gracias. Ya lo saben Muchas nuestros gracias. espectadores, Mirando al Cielo, el próximo 29 de septiembre. Pueden ver en qué cines pueden ver esta película, en mirandoalcielo.es. Nos Y vamos ahora con... Ya sabes, Lupita, Ajá. que caben como dos posibilidades, ¿no? Pero como que si una es muy gorda, pues ya no cabe la otra.